Si eres un fanático de la fotografía, digamos, tranquila, ¿no? De paisaje, panorámica, bodegones, arquitectura, interiorismo y cosas de este tipo, pues seguro que eres un fan de la extrema nitidez, de esa definición absoluta que todos sobre todo los apasionados del paisaje, pues buscamos, como yo. En ese sentido, bueno, existen muchos aspectos que están involucrados en el cómo conseguir esa nitidez perfecta. Es decir, que no basta simplemente con tener una cámara con una resolución de sensor muy alta, sino que por supuesto hace falta una óptica muy nítida, las condiciones de la toma influyen y mucho, si estás disparando con qué velocidad, si estás disparando a pulso, con estabilizador, con trípode, con cierre de espejo, en el caso de que sea una DSLR, cómo de bien o mal has enfocado, y luego aspectos como por ejemplo las aberraciones de las ópticas, ¿no? La falta de definición, el astigmatismo, la aberración cromática, la difracción, en fin, todos estos aspectos. Y luego, por supuesto, independientemente de la resolución del sensor, que por supuesto también ayuda, pues cuando te llevas el RAW al ordenador, pues con qué programa lo vas a revelar, con qué algoritmo se hace el demosizing, qué máscara de enfoque le aplicas en el revelado, qué calidad tiene el algoritmo que aplica la máscara de enfoque. En fin, digamos, un mundo en sí mismo. Que por cierto aprovecho para decirte que en el caso de que te interese más esta temática, pues por favor déjamelo en los comentarios, porque me gustaría saber si realmente os interesa mucho más, pues yo también puedo hacer más vídeos sobre esta temática. Bueno, pues en este vídeo pretendo averiguar cuáles son las condiciones de toma ideales, y este vídeo es una especie de pequeño homenaje a un artículo que leí hace muchos años, te hablo del año pues 94 más o menos, 94, 95 debía de ser, de una revista alemana que creo que era la Photo Magazine, y en la que analizaban la validez de la regla de la focal, es decir, que cogían, pues en este caso, una cámara Leica con lo que supuestamente era la óptica más nítida considerada hasta el momento, la legendaria Leica Macro Elmarit de 60 milímetros, y hacían unas pruebas, pues disparando a pulso, disparando con trípode y cierre de espejo para verificar pues en qué condiciones realmente se conseguía la nitidez perfecta, ¿no? Si realmente había que utilizar digamos, la regla de la focal, o si se cumplía, si no, en fin, todo esto. Por cierto que esta, digamos, revista, claro, yo de alemán no sé nada, y yo leí este artículo en una traducción que salió publicada en aquel entonces en la revista FV, que por cierto, he visto que con sorpresa que sigue estando activa hoy día. Como puedes comprobar aquí, que aquí se ve pues, el número actual. Claro, la revista pues no es ni la sombra de lo que era en su momento. Digamos, eso ya, evidentemente los kioscos pues ya sabréis que han cerrado la inmensa mayoría, quedan muy pocos, y revistas en papel pues quedan aún menos, ¿no? Pero bueno, veo que sí, todavía sigue estando la revista impresa, y es esta revista, pero un número pues de eso, de hace 30 años, que fue cuando yo vi aquel, digamos, artículo que la verdad pues me impactó la rigurosidad con la que se hacían los análisis y las conclusiones y todo esto. Pues bien, en este vídeo yo quiero analizar y quiero comprobar lo mismo, pero claro, las cosas han cambiado mucho. Y es que ahora tenemos cámaras de altísima resolución, que claro, no es lo mismo que los carretes, aunque fueran de baja sensibilidad, de ISO 50 o 64, que seguramente estaban utilizando en aquella prueba, ya que hoy tenemos cámaras, unas cuantas que alcanzan casi los 50 megapíxeles y algunas que los superan. Así que, si quieres saber más, no te lo pierdas, que se viene un vídeo muy interesante. Me llamo Hugo Rodríguez, soy profesor de técnica fotográfica, y en este vídeo pretendo descubrir si la vieja y famosa regla de la focal todavía sigue siendo aplicable con las cámaras actuales y con los sistemas que tenemos ahora mismo. Como te decía, en aquel artículo de aquella revista alemana lo analizaban con película. ¿Qué pasa? Que la película no tiene los niveles de resolución equivalentes para el mismo tamaño, en este caso comparando el paso universal contra el sensor full frame, que tienen los dos las mismas medidas, como sabes, 24 por 36 milímetros. En cuanto a la película, yo había analizado ya, si me sigues desde hace muchos años, alguno seguro que se acordará de que allá por hace unos 22, 23 años yo había analizado la calidad de la película frente a la resolución de las últimas cámaras digitales
que había en aquel momento. Y en aquel momento lo publiqué en mi página web, bueno, en mi antigua página web, que por cierto puedes consultar, ya que aquí en mi web, si vas al menú Home y luego a Classic Site, pues bueno, accederás digamos, a la antigua página web. Y bueno, pues aquí en el apartado de artículos, pues si bajas un poco podrás encontrar la comparativa de, ¿dónde está? Aquí está, digital versus película. Por cierto, que aprovecho para comentarte que, bueno, todos estos vídeos y estos contenidos que hago, que son obviamente gratuitos, se sostienen principalmente por las ventas de mis cursos online en mi propia escuela. Y ya que hablamos de cámaras, pues digamos, te invito a que eches un vistazo a mis Master Camera Course, que son cursos en los que puedes aprender a sacar el máximo provecho de tu cámara con todo tipo de temas como por ejemplo los estabilizadores, el cierre de espejo, los autodisparadores y mil aspectos de la configuración de la cámara de nivel medio a avanzado, es decir, que estos son cursos ya digamos, para usuarios que ya tienen un cierto nivel medio. Y aparte de esto, pues te comento que tengo los cursos de Capture One actualizados a 2025 en este caso, puesto que estoy haciendo este vídeo en julio de 2025, y también cursos de Luminar Neo, que es ese programa que está cada vez teniendo más y más interés y más adeptos, porque es un programa muy sencillo de usar, con una curva de aprendizaje muy corta, pero que te ofrece unos resultados absolutamente espectaculares, ya que la inmensa mayoría de sus herramientas están potenciadas por IA. Así que, bueno, te dejo aquí abajo, como puedes ver, estos banners donde puedes ver información por si te interesa echar un vistazo y ayudarme a que siga haciendo contenidos como este. Que bueno, la verdad es que fue un artículo con el que disfruté bastante, me costó bastante, me costó semanas, meses, pruebas, ampliaciones en el laboratorio EGM, bueno, en fin, escaneos a máximo nivel, bueno, en fin. Y allí comparaba, pues bueno, o sea, dos cuerpos, en este caso con la misma óptica Nikon, mi Nikon F5 y una Kodak DCS-14 que era una 14NX, que era bueno, la reflex de mayor resolución que existía en aquel momento, que era pues allá por 2005, 2004 más o menos, y que tenía 14 megapíxeles. Y bueno, pues analicé y llegué a la conclusión de que la relación entre digamos, la mejor película de aquel momento, que era la Fuji Velvia, bueno, sin irse algunas muy especiales, y o sea, la mejor ampliación a mano en EGM y digamos, el mejor escaneo posible, en este caso hecho en un escáner Imacon a la máxima resolución, ese de ahí era yo hace pues 20 años, y con esta escena y tal, y allí pues concluí que aproximadamente digamos, la resolución de una película era de unos 13 y pico megapíxeles. Así que claro, hoy día con cámaras que superan amplísimamente, o sea que estamos ya en cámaras que tranquilamente muchas superan los 24 o 30 megapíxeles, evidentemente las cosas han cambiado, porque claro, cuanta más resolución tenga el sensor, más cuesta conseguir una foto nítida, ¿no? Pues lógicamente porque la capacidad resolutiva de ese sensor es mucho mayor. Entonces, para hacer la prueba he utilizado dos cámaras, que son una DSLR y una mirrorless. En este caso, la Canon 5DSR, que creo que no me equivoco, que es la reflex de espejo de mayor resolución que se ha fabricado, con 50 megapíxeles, y la Sony A7R5, que es pues la cámara sin espejo de mayor resolución que existe en este momento. Ambas cámaras, por cierto, me las han prestado mis amigos de Casanova, y aprovecho para aclarar que este vídeo no está patrocinado, en el sentido de que no he recibido ninguna cantidad de dinero para hacerlo, ni tampoco he tenido que seguir ningún guión, ni mandar ningún vídeo previamente para aprobación a nadie. Lo que te estoy contando es mi opinión sincera, y eso sí, tengo que agradecer pues a Casanova Foto que me hayan cedido estos equipos para poder hacer estas pruebas. Ambos equipos, por cierto, de segunda mano, conjuntamente con sus ópticas, y pues aprovecho a aconsejarte que, oye, que no descartes el mundo de segunda mano, porque en este sentido te puedes ahorrar mucho dinero con equipos muy buenos, garantizados por escrito por 6 meses o un año, ahora no recuerdo cuánto exactamente, y Casanova tiene el que probablemente es el mayor parque de cámaras y objetivos de segunda mano que existe en este país. Así que en este sentido te invito a que eches un vistazo, porque bueno, igual te interesa pues eso, ahorrarte un buen dinerito y llevarte un equipo en muy buenas condiciones. Entonces, en el caso de la Canon,
como no tenía, digamos, conocido una óptica que fuera, claro, he decidido utilizar una óptica, un tele, digamos, medio, en este caso de 105 milímetros. ¿Por qué? Porque evidentemente para evaluar la trepidación con un 24 milímetros, pues claro, poca trepidación hay, porque ya de por sí captas un ángulo tan grande que es muy fácil que la foto salga nítida. Así que he utilizado un tele corto, en este caso el 105. Pero como no conocía ningún Canon que fuera suficientemente nítido y había hecho la prueba hace poco de las ópticas más nítidas del mundo, en el cual el Micro Nikkor 105 de la serie FD resultó ser uno de los ganadores con una nitidez extraordinaria, y tengo además un adaptador de Canon a Nikon, precisamente gracias a mis amigos de Photodiox, pues he utilizado, como puedes ver aquí, esta óptica, el Micro Nikkor, montado en la Canon. No tengo autofoco, no tengo mecanismo de diafragma, pero todo eso me da igual, porque enfoco a mano, utilizo el Live View para enfocar y evitar el back focus, y el diafragma pues ya tiene su aro de diafragmas, así que no necesito nada más. En el caso de Sony es la A7R5, en este caso con el 24-105, que es una óptica muy versátil y es realmente muy nítida. Me ha sorprendido lo nítida que es y la buena calidad que tiene para tratarse de un zoom, digamos, más o menos normal, por así decirlo. De todas maneras, he chequeado la calidad que tienen ambas ópticas en digitalcameralens.com, una web que, por cierto, te invito a visitar. Te voy a dejar, como siempre, el enlace debajo, donde puedes puedes comprobar la calidad pues, de ópticas tuyas, por ejemplo, o ópticas que estés pensando en comprar. Así que en este caso yo me he venido a la web, me voy al apartado de pruebas y aquí puedes encontrar objetivos, un montón de objetivos analizados, pues de Canon, de Fuji, fíjate, de prácticamente todas las marcas. Así que yo he ido a comprobar, no me hacía falta, pero bueno, te lo enseño para que lo sepas. En este caso, el Nikkor 105 milímetros, bueno, el mismo que yo he utilizado, que resultó ser tan bueno. Y puedes ver aquí pues que desde 2.8 hasta f22, aquí puedes comprobar la calidad, la definición de la imagen, en este caso medido con lo que se llaman los valores MTF al 50%, que bueno, es un tema que llevaría esto, pues un vídeo específico explicarlo, que si os interesa mucho, ya sabes, déjamelo abajo en los comentarios, porque en ese caso me plantearía a lo mejor hacer un vídeo sobre esta temática. En este caso lo que podemos ver aquí es que el análisis de calidad nos muestra que la primera barrita, que es digamos la más oscura, es la definición en el centro. Luego está en la esquina del APS-C, es decir, en lo que sería en la esquina del recorte APS-C de este sensor full frame, claro, y luego en la esquina del fotograma. Entonces, como puedes ver aquí, pues desde diafragma abierto hasta diafragma cerrado, pues la definición en este caso en el centro va subiendo mucho, y yo he procurado mantenerme en diafragmas entre 5, 6 y 11 todo el tiempo para aprovechar la máxima definición de la óptica, ¿no? Entonces, esto es en el caso de la óptica de la Canon. En el caso de la óptica Sony, como te digo, el 24-105, aquí lo puedes ver, digamos G o SS, resulta que, bueno, me ha sorprendido porque la calidad realmente también es muy buena. Y en este caso, fíjate que lo podemos ver aquí a 24 milímetros, a 35, y aquí tenemos analizado a 105 milímetros. Entonces, desde F4 hasta F10, fíjate que en este caso, digamos, los análisis los están haciendo, en vez de en saltos completos, en saltos de 2/3. Esto tiene la ventaja de que tienes más datos. En vez de tener 4, 5, 6, 8 y 11, pues tienes 4, 5, 6,3, es decir, 5 muestras de datos en vez de 4, ¿no? Y en este caso podemos ver que en el centro realmente es muy nítido y mantiene muy bien su nitidez desde diafragma abierto hasta perfectamente hasta casi F11. Así que, digamos, he utilizado un rango de diafragmas un poquito mayor, hasta F8 creo que utilicé, sabiendo que la óptica era suficientemente nítida. Claro, lo que he hecho es disparar todas las velocidades según la regla de la focal. Bueno, ¿y qué es esto de la regla de la focal? Seguramente si eres un usuario medio o avanzado ya lo sabes de sobra. Pero bueno, por si acaso, por si algún despistado que hay por aquí no lo sabe. La regla de la focal es una regla que lo que nos dice es que es una regla bastante vieja, pero que funciona relativamente bien, que dice que cuál es la velocidad mínima que necesitas para conseguir una foto nítida, es decir, no trepidada, o sea, no movida por el propio movimiento de tu pulso o de la cámara, pues eso, a la hora de disparar. Entonces, esta regla dice que la velocidad mínima tiene que ser
una fracción, o sea, 1 partido por, ¿cuánto? Bueno, pues esa cifra que va en el denominador es la misma que la focal que tienes en milímetros. Evidentemente esta regla se refiere a formatos full frame, puesto que ya viene de antes de la era del digital, o sea, con el paso universal, con formatos de película de 35 milímetros. Por ejemplo, si vas a disparar con un 28 milímetros, pues redondeando un poco la velocidad sería 1 partido 30. Claro, 1 partido 28 no hacen las cámaras, así que 1 partido 30. Si vas a disparar con un 50, pues 1 partido 50, que las cámaras que funcionan en tercios todas lo hacen. Si no, 1 partido 60, en el caso de que la cámara funcionara solo con velocidades completas. Y, por ejemplo, en el caso de un 105, que es la que yo voy a usar, pues 1 partido 100, que es una velocidad también bastante habitual. Si no, pues sería 1 partido 125, que sería, pues en principio, la más cercana en el caso de que la cámara funcionara solamente el obturador en saltos completos. Entonces, aclarado esto, pues lo que he hecho es coger estas dos ópticas, ambas ajustadas, o sea, el 105 micro Nikkor, pues 105, y el zoom 24-105 ajustado a 105, y me he ido al Hospital de Sant Pau, al precioso Hospital de Sant Pau que tengo muy cerca de mi casa, aquí en Barcelona, a fotografiar de varias maneras distintas la misma escena con los 105 milímetros, que son con trípode y con la mano, o sea, agarrando la cámara y disparando sobre un trípode. En este caso, ahora te cuento sobre el trípode. Con trípode y con cierre de espejo en el caso de la Canon, que es el sistema que permite primero elevar el espejo, esperar un par de segundos a que cese la vibración que el propio espejo produce en la cámara y luego ya viene la obturación. Y luego disparando a pulso, todo esto con la Canon y luego con la Sony disparando a pulso con el estabilizador para probar todas las opciones posibles. Entonces, ¿qué trípode he utilizado? Bueno, pues he utilizado mi querido Gitzo, que yo digamos que es mi trípode de confianza desde hace un montón de años. Te lo enseño. Y este es mi trípode de referencia, que es mi Gitzo, comprado hace ahora pues aproximadamente unos 15 años, pero que aunque sea muy viejo, la verdad es que sigue siendo una maravilla porque es súper robusto, realmente es hiper robusto, realmente es una maravilla. El sistema de cierre basado en giros me parece el que más me gusta de todos, porque con un giro de los 3 mandos a la vez ya puedes separar los 3 tubos muy fácilmente y simplemente se aprietan girándolos así y quedan muy firmes, de forma que al cerrarlos también se pueden cerrar los 3 a la vez de un movimiento y queda realmente muy firme. Además, la rótula que estoy utilizando es la que, si me seguís en el canal, la habréis visto en otras ocasiones, la Leofoto G3, que es la rótula micrométrica con la cual puedes hacer movimientos de gran precisión, muy suavemente, sin complicarte la vida con la bola. Ya, he comprobado en otras pruebas que es realmente súper rígida, porque la construcción realmente es muy estable, puesto que el peso se traspasa directamente a estos dos montantes y realmente es muy compacta, muy ligera y muy rígida. Así que he utilizado este trípode como referencia para las tomas. Bien, pues con todo esto me he ido a situación y lo único que he necesitado llevarme además es mi set de filtros de densidad neutra variable, en este caso los Freewell V2, que ya analicé en otro vídeo. Te voy a dejar aquí el link para que lo puedas ver si te interesa. Gracias a estos filtros, claro, he podido evitar la difracción, puesto que, como sabes, si resulta que para ir probando las diferentes velocidades tengo que ir cerrando el diafragma y llega un punto en que cierro tanto el diafragma, típicamente a partir de F11, F16 y sucesivos, en el que ya la definición general de toda la imagen baja, pues me puede hacer sospechar que, que esa velocidad no es apta, pero no por la velocidad en sí, sino por la difracción. Así que lo que he hecho es procurar mantenerme siempre con diafragmas pues los óptimos entre 4 y F8, siempre que sea posible, utilizando los filtros ND. Claro, he tenido que ir en varios días porque no he podido disponer de las cámaras en el mismo día, así que en un caso un día estaba nublado, otro día estaba soleado, pero bueno, eso es igual porque mientras las velocidades y los diafragmas sean los mismos, la definición de los elementos es más o menos equiparable y aquí realmente no buscamos que la foto quede más bonita, sino que realmente no notemos en ningún momento que haya trepidación. Entonces, pues nada, me fui al sitio, planté el trípode,
monté en primer lugar la Canon con el micro Nikkor, enfoqué utilizando el Live View, ampliando al 100% para evitar cualquier tipo de back focus que ocurre, un defecto que ocurre con las DSLR. Y bueno, pues empecé a disparar. Entonces, bueno, luego me vine a casa, descargué los RAWs y ahora te los voy a enseñar en Capture One. Entonces vamos a empezar por los de trípode, en este caso la cámara montada en el guicho, y he empezado disparando pues a un milavo. Entonces lo que he ido haciendo, pues como puedes ver aquí, es bajar pues eso, cada vez un paso hasta llegar típicamente a un segundo, que es lo que he intentado. Entonces, si acojo, por ejemplo, estos 4 primeros disparos y, digamos, amplío al 100%, les he aplicado, eso sí, ya claro, una máscara de enfoque pues más o menos fuerte, intensa, para que se vea claramente el resultado. Entonces se puede ver aquí, pues que en este caso, por ejemplo, la primera a 1000, perfectísimamente nítida, o sea, súper nítida. La verdad que así da gusto con el 105 micro Nikkor, aquí demuestra la nitidez que tiene, a 500 también, a 250 también, y a 125 pues también. Así que hasta 125 en trípode y disparando con la mano en la cámara, porque la propia mano también puede introducir vibraciones, ningún problema. Si sigo bajando 60, 30, perfecto, 15, 8, hasta aquí, pues eso, todo perfecto, parece que todo bastante bien. Y si sigo bajando, entonces aquí ahora sí que se nota una pequeña caída, porque a un cuarto de segundo y a medio segundo se ve claramente, si amplío un poquito más, claro, resta decir que estas pruebas convendría que las estés mirando a pantalla completa, no en un teléfono, porque en un teléfono las vas a ver todas perfectas, sino en un monitor de resolución Full HD, que sería lo ideal, ¿no? Entonces aquí se puede ver que a un cuarto y a un octavo han perdido definición, un poquito nada más, o sea que digamos que entraría dentro de lo correcto, pero no está 100% perfecto. Y luego ya un segundo, ya perfecto, un segundo, y bueno, vuelta a empezar, ¿no? En este caso con 1000 y con cierre de espejo. Es decir, que en el caso de trípode, y hablamos de un trípode ultra rígido, las velocidades críticas son un cuarto y medio segundo, que yo ya sabía que eran las velocidades que son típicamente las más críticas de todas. Vale, si ahora nos vamos a trípode más cierre de espejo, que como te decía consiste en, digamos, disparar, entonces el espejo sube y espera un segundo o dos y luego se hace el disparo. Entonces vemos que de 1000, 500, 250, 125, todo perfecto, absolutamente perfecto. Si bajo el rango siguiente desde 60 hasta un octavo, pues fíjate que perfecto, o sea, un octavo, que es una velocidad ya complicada, sigue estando perfecto. Y si bajo hasta desde un octavo hasta un segundo, resulta que aquí vemos que un cuarto y medio segundo, en este caso, perfectos igualmente. Es decir, primera conclusión que podemos sacar, incluso un trípode extremadamente rígido y de la máxima calidad como es este, piensa que estamos hablando, para que te hagas una idea, de que este trípode Gitzo sin la rótula, o sea, solo las patas, me costó 700 euros, ¿vale? Solo las patas. Esto lo digo para que te hagas una idea. Así que si lo estás comparando con un trípode de 150 o 200 euros, evidentemente juegan en ligas muy distintas. Bueno, pues este trípode resulta que incluso con lo duro que es, a un octavo y un cuarto no es capaz de mantener una Canon 5DSR con un 105 absolutamente perfecto. Pero en el momento que se eleva el espejo, entonces sí. Vale. Y ahora pues pasamos a, digamos, a una prueba que va a ser muy interesante. Porque pasamos a ver las tomas hechas a pulso con la misma Canon, que están hechas, tomadas en otro día. Y entonces, como puedes ver aquí, y ahora aquí empieza lo interesante. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, en este caso está un poquito más oscura, lo voy a aclarar un pelín para que se vea un poquito mejor. Vale, un milavo, perfecto, un 500, perfecto. Fíjate que, eso sí, la definición no parece tan alta como en los otros casos. Igual aquí yo cometí alguna pequeña desviación en el enfoque. Me cuesta de creerlo, pero bueno, podría ser. Pero vamos, se ve muy nítido, o sea, no se ve trepidado. Un 250 se ve bastante correcto, pero fíjate, a 125 está claramente mal. O sea, que aquí la regla de la focal no está funcionando bien, porque la regla focal dice que la mínima velocidad para conseguir esto, que sería 1/100, en este caso a 125 ya sale claramente movido. O sea que ya tenemos un problema. ¿Esto qué nos está diciendo?
pues que claramente con cámaras de tanta resolución no es lo mismo que con las cámaras de película. Y los resultados no hacen más que empeorar en cuanto se baja la velocidad, porque a 60 ya queda claramente muy borroso, a 30 también más aún, y a 15 ya es totalmente inutilizable, o sea, la foto ya no sirve absolutamente para nada. Si sigo bajando, me voy a ver los rangos desde un octavo hasta un segundo, pues bueno, lo hago ya un poco por curiosidad, pero ya está claro que evidentemente si a un 30 ya está muy movido, pues a todas las velocidades inferiores no hay nada que hacer. Por lo tanto, la conclusión aquí es que la regla de la focal parece que no funciona exactamente igual de bien con cámaras modernas de muy alta resolución. Habría que seguramente elevar el listón. Como vemos aquí, a 1.250 queda nítido, o sea que quizás habría que duplicar. A lo mejor habría que decir que con cámaras de alta resolución es el doble de lo que diga la regla de la focal. Lo cual también concuerda con el hecho de que la resolución máxima que tenía la película, que eran unos 13 megapíxeles, que era ya un caso extremo, si duplicamos la resolución, pues nos pondríamos tranquilamente entre los 50-60 megapíxeles, que es justamente el nivel en el que estamos ahora. Claro, al duplicar resolución quiere decir que duplicamos cualquier pequeño defecto o cualquier pequeña trepidación hace que se invalide. Entonces, pasamos ahora a ver lo mismo, pero en el caso de la Sony, o sea, cámara sin espejo. Y aquí lo tengo, en este caso, con la Sony A7 IV, disparando a pulso, con pues eso, la misma focal, los 105 milímetros, y amplío de nuevo este detalle en el centro. Lógicamente, como puedes ver aquí, al estar disparando a pulso, el encuadre no es 100% clavado. Pero lo que podemos ver aquí es que la definición a 1000, en este caso es sin estabilizador, o sea, disparando a pulso con la cámara. Por cierto, aclaro que evidentemente disparando a pulso y pegando los codos, aguantando la respiración, disparando con el máximo cuidado, es decir, que ya esto es con lo mejor o dando lo máximo de mí mismo, en este caso, que evidentemente no sería lo mismo que hacer una foto, pues yo que sé, de un evento deportivo en el que te vas moviendo o una sesión de moda en el que tienes que estar cambiando, sino que estamos hablando de lo que sería fotografía de paisaje, fotografía tranquila, en el que tienes tiempo para relajarte y hacer el disparo lo más quieto posible. Entonces, en este caso, ¿qué vemos? Pues que a 1000 muy bien, a 500 también muy bien, a 250 muy bien y, ojo, porque de nuevo a 125 vemos que hay una pérdida de definición clara, es decir, aquí se puede notar que no es que haya, digamos, empeorado mucho, pero empeora. Por tanto, la regla de la focal parece que aquí también se aplica. No tanto, se notaba un poco más en el caso de la Canon, seguramente por el golpetazo del espejo. Aquí no hay espejo, hay obturador mecánico nada más, pero algo hay. O sea que algo parece que se nota. Si entonces ahora voy bajando, esto sería desde 125, bajo de 60 a un octavo, pues lo que vemos es algo parecido a lo de Canon. O sea, en este sentido no iba a ser mejor la mirrorless sin estabilizador. Ojo, sin estabilizador. Está claro que las dos quedan pues más o menos igual de movidas, porque en definitiva se trata de un aparato que pesa 1,5 kilos en las manos y el pulso pues que tenemos es el mismo, tenga espejo o no tenga espejo la cámara. Entonces, ya por último, pues si me voy a ver hasta un segundo, pues bueno, lo hago un poco por curiosidad, pero vamos, las fotos ya son totalmente inutilizables. Mira, casualmente la de un cuarto de segundo parece que no ha quedado tan desastrosa, pero de puro azar, pero bueno. Y ahora lo interesante viene a la hora de comprobar en el caso de estabilizador, que en este caso tengo entonces los disparos aquí. He de aclarar, por cierto, que en este caso el estabilizador no es el IBIS, el estabilizador, digamos, en el propio sensor, sino que como esta óptica lleva estabilizador, pues ha usado el de la propia óptica. Que por otra parte, en focales largas, y esto daría para analizar en otro vídeo, en focales largas parece ser que suele funcionar mejor el estabilizador de la propia óptica que no el del sensor, cosa que sería un poco al contrario en focales más bien cortas. Pero bueno, eso como digo sería tema para otro vídeo. En este caso lo que vemos aquí es que con estabilizador, un 1000avo perfecto, un 500, un 250, ojo, porque aquí empiezan las diferencias, un 125, perfecto. Es decir, primera diferencia, 125 con estabilizador óptico, en este caso sí que queda muy bien. Y en el caso de seguir bajando velocidades, lo que podemos ver aquí es que pues el resultado a un 60 es más o menos correcto, no tiene la nitidez rabiosa que tenían los anteriores,
A un 30 parece que todavía aguanta bien, a un 15 incluso también, a un octavo ya empieza a perder un poco más, podría, digamos, considerarse salvable la foto, pero ya si seguimos bajando velocidades ya llega un punto en que el estabilizador no puede. O sea, un octavo ya claramente se empieza a bajar, se podría considerar, digamos, un 5 por así decirlo, de 0 a 10, pero ya un cuarto, medio segundo, un segundo, ya está claro que no aguanta. Es decir, que, bueno, que aguanta bastante más. Hasta un quinceavo, un octavo se podría considerar más o menos válido, que bueno, son unos cuantos pasos por debajo de 125. Entonces, vamos a analizar un poquito lo que ha pasado para verlo más claro. Bueno, pues aquí lo tengo. Esta es una tabla en la que he tratado de, bueno, evaluar con una nota de 0 a 10 cómo han sido los resultados de los diferentes disparos. Como puedes ver aquí, pues el trípode profesional, o sea, sujetando la cámara con la mano, todos los disparos, como puedes ver, perfectos, desde un milavo perfecto, perfecto, a un quinceavo y un octavo pierde un pelín de nada, y a un cuarto y medio segundo, tal como vimos, baja claramente hasta llegar al 4, al 5 justitos y luego vuelve a subir. Trípode más cierre de espejo, absolutamente perfecto. Da igual la velocidad. El resultado es perfecto. Ojo, que esto es con un trípode de esta calidad. No todos los trípodes podrían conseguir estos resultados, pero esto es un tema que dará para otro vídeo. A mano, pues tenemos que a un 1000 bien, a 500 baja un pelín, o sea, me estoy poniendo muy quisquilloso analizando la definición. A 500 baja un poquito y a 250 ya baja, digamos, de forma visible, no voy a decir notable. Esto quiere decir que a 250, tal como ya te comenté antes, sería probablemente la mínima velocidad para conseguir una foto suficientemente nítida con este nivel de resolución. Claro, a 125 ya vemos que mal, y todas las velocidades inferiores, pues muy, muy mal. La mirrorless, lo que vemos es que da unos valores ligeramente superiores, es decir, por ejemplo, a un 500 es perfecta, a 250 es casi perfecta y a 125 es la gran diferencia. La reflex está muy justa, daremos un suspenso, y la mirrorless se salva con un notable normal o un bien alto. Pero ya un 60 las dos caen en picado. Es decir, que aquí el espejo realmente parece que hay marca una diferencia y las cámaras mirrorless pues evidentemente tienen una ventaja en este sentido. En el caso de que activemos el estabilizador, entonces lo que podemos ver aquí es que hasta un quinceavo, hablamos de full frame todo el tiempo, hasta un quinceavo los valores serían óptimos. Quiere decir que contando la regla de la focal tendríamos un paso, dos y tres pasos. Es decir, que lo que dicen los fabricantes de que mi nueva cámara flamante tiene un estabilizador de 7 pasos, pues bueno, las pruebas nos demuestran que en realidad son 3 pasos. Que bueno, no está mal, pero claro, 3 no son 7. Así que claro, hay que bajarse un poquito los humos en ese sentido. Claro, todo esto es disparando con altísimas resoluciones, 50 y 60 megapíxeles. Pero bueno, la verdad es que pocas veces se necesita tanta resolución. Yo es algo que he comentado en varios vídeos del canal. A duras penas se necesita, de hecho, más de 20 megapíxeles para la inmensa mayoría de situaciones. Digamos, dejando aparte que necesites hacer, por ejemplo, grandes recortes, como pasa, por ejemplo, con la fotografía de fauna o de aves o temas similares, ¿no? O paparazzi. Pero si, digamos, si no has de hacer grandes recortes, con 12-16 megapíxeles normalmente te sobra y requete sobra para todo. De hecho, en redes sociales con 1 o 2 megapíxeles va sobrados. Así que con 50 es una barbaridad. Entonces he pensado, bueno, esto es con cámaras de altísima resolución, pero la inmensa mayoría de la gente tiene cámaras de entre 20 y 30. ¿Qué pasa si analizamos los resultados a 24 megapíxeles? Bueno, esto es sencillo de hacer en Capture One, ya que lo único que tengo que hacer es evaluar las mismas fotos con un previo de 24 megapíxeles en vez de a tamaño nativo, cosa que es bastante fácil de hacer. Así que ya lo he hecho y te lo muestro en este caso en otra diapositiva de pantalla, de forma que lo que hago aquí es mostrarte el resultado, pero en este caso, fíjate como puedes ver aquí con 24 megapíxeles. Así que lo que vemos es que en trípode, incluso a un cuarto y un medio, pues se ve perfecto, porque al reducir la resolución se ve perfecto. En trípode con cierre de espejo ya no hace falta ni mencionarlo. A pulso se ve todo bastante correcto hasta
un 60 donde ya suspendería, es decir, que a 125 se vería bastante correcto, cosa que de la otra manera veíamos que no aguantaba. Y en el caso de la mirrorless vemos que aguanta incluso a un 60 y con estabilizador hasta un cuarto de segundo, apurando un poco hasta un medio de segundo. Lo cual quiere decir que tendríamos desde 125 1, 2, 3, 4 y 5 pasos. Quiere decir que si vas a utilizar fotos de solamente 24 megapíxeles y no de 60 o 50, pues entonces sí, el estabilizador tiene mucha más efectividad, obviamente, ¿no? Así que lo que he hecho es hacer una gráfica, que esta que ves aquí, en la que voy a representar pues, los resultados, ¿no? Gráficamente. He puesto, como puedes ver, aquí una línea roja en el 5 indicando pues eso, los resultados a partir de los cuales por debajo pues no serían válidos, ¿no? Así que primera gráfica, la del trípode profesional, que en este caso sujetando la cámara, o sea, disparando con la mano en la cámara, tocando la cámara. Entonces vemos que resultados de 10, o sea, perfectos, excepto a un cuarto y un medio, que ya vimos que, bueno, no serían, digamos, válidos, ¿no? O bueno, un medio estaría ahí justo en el límite, ¿no? Luego, trípode más cierre de espejo, es la línea que ves aquí, o sea, totalmente, absolutamente perfecto, da igual la velocidad. Luego, la cámara, o sea, DSLR a pulso. Bueno, pues vemos que a 125 suspendería y solo quedaría bien, no perfecta, pero bueno, razonablemente bien, a 250. O sea que ya vemos aquí que la regla de la focal no se estaría cumpliendo. La mirrorless a pulso, ligeramente mejor, es decir, que en las mismas velocidades queda un poquito mejor, seguramente causado por lo que decía, de que al no llevar espejo, pues ese golpetazo implica que el conjunto está un poquito más estable. Y luego la mirrorless con estabilizador, que estaría, bueno, suficientemente válida hasta un 15 de segundo y de ahí para abajo ya no serviría, ¿no? Y luego, en el caso de los resultados a 24 megapíxeles, pues, ¿qué tenemos? Trípode perfecto en este caso, es decir, al bajar la resolución vemos que el nivel de exigencia también baja, por tanto los resultados quedan perfectos. Trípode con cierre de espejo, pues perfecto, totalmente igual que antes. Y ahora la DSLR a pulso, vemos que a 125 quedaría más o menos bien. Claro, teniendo en cuenta que la focal es de 105 milímetros, el 100 estaría más o menos por aquí, es decir, que aquí se cumpliría bastante bien por lo que se ve la regla de la focal, ¿no? Un 105 milímetros, pues 1 partido 100. La mirrorless vemos que igualmente queda un poquito mejor, o sea que de nuevo vemos que la no existencia del espejo permite obtener fotos un poquito más nítidas, de forma que en este caso sí, a un 60 vemos que la mirrorless sí que quedaría aceptable, muy justita, muy lejos de estar perfecta. En cambio, a 125 pues quedaría perfecta, o sea, con 24 megapíxeles y sin espejo, realmente perfecto, o sea que aquí se cumple muy bien. Y luego con estabilizador pues vemos que muy bien, hasta un cuarto, que estaría justo en el límite de lo aceptable. Bueno, ¿y qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, pues en primer lugar, que la regla de la focal, digamos, sigue siendo aplicable, pero cuando la resolución es muy alta, los resultados bajan y no sería perfectamente aplicable. Es decir, a la misma velocidad de la focal, los resultados no son óptimos. Habría que típicamente duplicar la velocidad, o sea, subir un paso completo. O sea, resoluciones muy altas. Con o sin espejo, la regla de focal no sirve. Hay que subir un paso a la velocidad. En cambio, a resoluciones de unos 24 megapíxeles, pues sí, más o menos ahí digamos que se cumple bastante bien la regla de la focal. Cámaras mirrorless están un pasito por delante de las sin espejo, tal como ya nos dice la propia lógica, ¿no? Un espejo, un mecanismo que pega un golpetazo dentro, pues claro, genera una inercia. Y pese que hay algunas cámaras tan refinadas como por ejemplo la Nikon F5, que yo recuerde que tenía un balancín de forma que cuando el espejo se levantaba tenía una masa que bajaba en la misma velocidad y digamos en el mismo instante, de forma que minimizaba
digamos, el impacto del espejo para que la cámara no vibrase y para poder conseguir fotos más nítidas, lo cual me parece un refinamiento mecánico increíble, ¿no? Y que muestra un poco la increíble calidad que tenían pues cuerpos de aquellos años de altísima gama o gama profesional, como era la Nikon F5, que estaba considerada en su momento probablemente la mejor cámara que se había fabricado hasta el momento, y de hecho quizás se podría considerar la mejor cámara de película fabricada nunca, porque la F6 ya en algunas cosas no, digamos, superaba a la F5, pero bueno, eso es un tema que sería para otro vídeo. El caso es que en este caso sin espejo se consiguen resultados un poquito mejores. Y luego con estabilizador sí que mejora claramente. Los resultados no son perfectos para nada. Estarían, digamos, en mero aprobado o un bien, o un notable bajo, no justito. Pero desde luego fotos aprovechables, mucho más a 24 megapíxeles que a 50. Y luego la otra conclusión que se puede sacar es que claramente digamos, los datos que los fabricantes nos dan acerca de 4, 5, 6, 7 pasos de estabilización, al menos en estos casos con full frame, son absolutamente, bueno, súper optimistas y no reflejan para nada la realidad, que como hemos visto que pues a duras penas llegan a 3, 4, 5 pasos y bajando el listón, o sea, no consiguiendo una foto perfecta, sino una foto, pues eso, aprovechable. Por lo tanto, pues eso, es unas conclusiones bastante interesantes que además se ve claramente que no son las mismas que podíamos sacar pues hace 30 años cuando estábamos disparando con película. Bueno, pues hasta aquí llega este vídeo. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias, de verdad. Eres un auténtico devorador de información. Me encanta tener seguidores como tú, de verdad. Ojalá tuviera muchos más. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, que me ayudará mucho a que otras personas y marcas pues conozcan mi trabajo y puedan enviarme equipos para que yo los pruebe y te dé pues respuestas a las preguntas como hago, pues como he hecho en este vídeo. ¿Qué te ha parecido la prueba? ¿Vas a aplicarla en tu cámara? Ya sabes, me interesa leer tus comentarios, que sobre todo los primeros días intento responderlos, aunque siempre los leo todos. Compártelo con tus amistades y conocidos en tus redes sociales. Y recuerda, la técnica no es el fin, es el camino. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adeu. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que eches un vistazo a mi página web, donde puedes ver los cursos que imparto, los libros de fotografía que he publicado, las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color, así como mi galería de fotos. Bueno, y si no te interesa nada de eso, pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos.